Buenas a todos, en este vídeo os cuento cuáles son las claves para convertirte en una persona proactiva y lo voy a hacer desde un triple enfoque. Primero de todo vamos a hablar de qué significa ser proactivo. Luego veremos también cuáles son las cosas que hacen falta para ser una persona proactiva y por último veremos acciones del día a día en las que podemos poner en práctica nuestra proactividad. Así que nada, ¡empezamos! Empezamos definiendo la proactividad. La proactividad la podemos definir como esa capacidad o habilidad para poder responder entre un estímulo que se produce y la respuesta que nosotros damos. Al final, la proactividad es esa responsabilidad total que nosotros tenemos sobre aquello que nos ocurre, partiendo de la máxima que al final todo aquello que nos pasa en nuestra vida depende al 100% de nuestras acciones y no de nuestras condiciones. El ser humano es proactivo por naturaleza, aunque a veces podamos tener acciones reactivas a las cosas que pasan en nuestra vida. Sin embargo, debemos ser capaces de diferenciar la proactividad de la reactividad. Una persona reactiva es aquella que, por ejemplo, cuando hace mal día, su trabajo o su actitud o su manera de comportarse se ve afectada. En cambio, una persona proactiva no se deja afectar por el entorno o por las condiciones, sino que se mueve por unos valores, como por ejemplo podría ser el valor de trabajar a un nivel determinado independientemente del entorno o de las condiciones. Cada vez que pensamos en que el problema está ahí fuera, ese pensamiento es el problema en sí. Es decir, si somos capaces de responsabilizarnos sobre lo que está pasando, nos convertimos en protagonistas y podemos empoderarnos a cambiar esa situación. En cambio, si decimos que el problema está ahí fuera, nos convertimos en víctimas. No podemos hacer nada para evitar lo que está pasando. Bueno, y te estarás preguntando qué es lo que hace falta para poder ser una persona proactiva. Y hacen falta tres cosas. La primera de todas es un cambio de paradigma. Para los que no sepáis qué significa la palabra paradigma es la manera en cómo vemos una cosa determinada. Es decir, nuestro paradigma sobre el mundo es la manera en cómo nosotros vemos el mundo, nuestro manual de instrucciones. Por lo tanto, si nosotros vemos las cosas de una manera que no es la proactividad, es decir, que no se acerca a la proactividad, lo que tenemos que hacer primero de todo es cambiar nuestro paradigma, ¿vale? Puede ser que no lo conozcas porque no te lo han enseñado o nadie te lo ha explicado. Puede ser que lo conozcas pero inconscientemente hayas decidido que no lo ponías en práctica porque estabas demasiado ocupado estando ocupado. O puede ser también que lo conozcas y conscientemente has decidido que no lo querías poner en práctica. O también puede ser que, por un lado, hayas probado la proactividad en tu vida y no te haya funcionado en algún momento determinado. O puede ser que tú ya estés consiguiendo resultados sin ser proactivo. En ese momento yo te diría que te replanteases si realmente, a qué se deben tus resultados, si eres tú el responsable o hay alguien más. Importante que te des cuenta de cuál es tu paradigma y si realmente ese paradigma te está dando resultados. Porque entonces, aquí es donde deberías probar si la proactividad es la forma en la que quieres trabajar o no. Ponlo en práctica, pruébalo, pero no un día, dos, pruébalo varias veces y confirma con tu experiencia si realmente funciona o no funciona. Por otro lado, también tenemos el segundo punto, el tomar la iniciativa. Debemos darnos cuenta de que al final, como seres humanos con manos y cerebro y muchos recursos, podemos tomar acción sobre aquello que pasa en nuestra vida y debemos responsabilizarnos de que las cosas pasen en nuestra vida, ¿vale? Debemos olvidarnos del concepto de la mala suerte. No, nosotros provocamos nuestra propia suerte. Aquí quiero hablar del libro también de La buena suerte de Alex Rovira, donde se explica muy bien cómo nosotros podemos influenciar tomando la iniciativa, influenciar en los resultados que obtenemos. Y por último, y tercer punto, es el lenguaje.
Debemos darnos cuenta de cómo el lenguaje nos convierte en personas proactivas o en personas reactivas. Esto lo cuento en el vídeo de por qué debes cuidar tu lenguaje. Y es que al final la manera en cómo hablamos y cómo nos referimos a cosas nos posiciona en proactividad o en reactividad. No es que yo soy así, no puedo cambiar, no es que me pone nervioso, no es que no tengo tiempo, no puedo hacerlo, freno. Es decir, ya si te das cuenta, por la manera en cómo estás hablando, te estás demostrando que estás predeterminado, que no puedes hacer nada, o que dependes de la otra persona, o que la manera en cómo la otra persona te condiciona y te limita, o que hay algo externo que te está afectando a ti y que tú no puedes hacer nada y que eres una víctima. El problema del lenguaje reactivo es que es un lenguaje que se retroalimenta, es decir, al final está basado en el determinismo y esto lo que provoca es que una persona reactiva automáticamente, por la manera en cómo habla, se está reforzando a sí misma y a su manera de ver las cosas. Y eso provoca que sea imposible salir de ese bucle. En cambio, cuando conseguimos hablar de una manera proactiva, que, ojo, es muy difícil porque no nos han enseñado y no estamos acostumbrados, automáticamente nos vamos empoderando cada vez más y nos vamos dando cuenta de cómo somos capaces nosotros de influir sobre las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Uno de los ejemplos que deja más claro el lenguaje de la reactividad es el siguiente. No puedo venir a la cena porque me han invitado a una fiesta. Reflexionemos un momento sobre esta frase. No puedo venir, no tengo la capacidad de venir, porque me han invitado a una fiesta a la que automáticamente, por el hecho de que me han invitado, tengo que ir, no tengo opción. Pero esta cena entiendo que también te han invitado, o que en algún momento habías escogido ir. Entonces, démonos cuenta de que al final no se trata de que te hayan invitado a una fiesta, es que tú, entre las dos opciones, has escogido la fiesta en lugar de la cena. Tus motivos tendrás, no pasa nada. Sin embargo, si lo dijéramos de una forma proactiva, tendríamos que decir: he decidido no venir a la cena porque prefiero ir a la fiesta a la que me han invitado. Claro, si le tienes que decir a la persona que te ha invitado a la cena que has decidido ir a la fiesta, ¿cómo queda esto? Difícil, ¿eh? Cuesta responsabilizarse de las cosas. Este es el ejemplo sobre el que quiero que de alguna forma reflexionéis. Vamos con situaciones del día a día en las que podemos poner en práctica nuestra proactividad y en las que podemos demostrar que realmente somos personas proactivas. Primero de todo, te tienes que preguntar, fíjate, ¿dónde pones tu energía y tu tiempo? ¿En tu salud? ¿En el trabajo? ¿En tus relaciones? ¿En la economía? ¿En la política? ¿En el deporte? Fíjate que todas estas cosas que he dicho las puedes clasificar en dos grupos distintos. Hay el grupo de las cosas que nosotros podemos controlar y sobre las que podemos influir y tomar acción, y por otro lado hay las cosas sobre las que realmente no podemos hacer absolutamente nada. Esto se clasifica en dos círculos. Tenemos el círculo de la influencia, que en el círculo de la influencia es donde están todas aquellas cosas sobre las que nosotros podemos influir, y luego está el círculo de las preocupaciones, que está fuera del círculo de la influencia y donde están todas aquellas cosas que nos preocupan y a las que les dedicamos tiempo en nuestra cabeza o con nuestros recursos, sobre las que no podemos hacer absolutamente nada. Dentro del círculo de la influencia tenemos, por ejemplo, la puntualidad, la calidad de nuestras relaciones, el deporte que hacemos, la comida que comemos. Y por otro lado, tenemos acciones que están fuera de nuestro círculo de influencia, como por ejemplo podrían ser pues, el resultado de mi equipo de fútbol favorito, o que podría ser las decisiones que toman los políticos, o si la bolsa sube o baja, ¿vale? Entonces, debemos darnos cuenta de que para poder ser personas proactivas debemos centrarnos en el círculo de la influencia. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en cosas sobre las que nosotros tenemos control, la energía que hay alrededor de ellas se positiviza y ese círculo de influencia cada vez se va haciendo más grande. En cambio, si nos centramos en el círculo de las preocupaciones, nos acabamos frustrando y la energía que tenemos cada vez es más negativa. Y eso provoca que nos sintamos
más y más víctimas de la situación en la que vivimos. Quiero cerrar este punto enseñándoos una frase que me parece súper reflexiva, súper inspiradora y súper matadora sobre este tema, que es: Señor, dame coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y debo cambiar, dame la serenidad para poder convivir con aquellas cosas sobre las que no puedo influir y no puedo cambiar, pero sobre todo dame sabiduría para saber diferenciar entre las primeras y las segundas. Dale una vuelta a esa frase. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no hay ni mejores ni peores personas. Es decir, simplemente hay personas que son diferentes y que hacen las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, si tú te comportas de una manera reactiva ahora mismo o consideras que no eres una persona proactiva, no te culpes. Es decir, probablemente la manera en cómo has venido haciendo las cosas hasta ahora te ha servido. Si no estás obteniendo los resultados que quieres, yo te diría que lo pruebes. O sea, es decir, sin ninguna duda, que cambies la manera de hacer las cosas. No puedes seguir igual porque vas a tener los mismos resultados. En cambio, si eres una persona que estás consiguiendo resultados a pesar de no ser una persona proactiva, como he dicho antes, plantéate bien por qué estás obteniendo estos resultados. ¿Qué es lo que está provocando que obtengas estos resultados? Porque al final, es decir, si a mí algo me ha enseñado la vida, y tanto a mí como a muchas otras personas, es que para obtener resultados hace falta ser proactivo. Y para yo obtener resultados de los cuales yo soy responsable, hay que ser proactiva. Al final, si algo ejemplifica y representa a las personas que consiguen resultados, es la proactividad. Otro punto importante también de las personas proactivas es la manera en cómo gestionan las promesas y los compromisos. Es decir, son la esencia de la proactividad en una persona. Es decir, aquella capacidad para comprometerme conmigo mismo y cumplir, o aquella capacidad para hacer una promesa y cumplirla con aquella persona determinada. Esto y nuestra capacidad para, de alguna forma, cumplir con lo que nos hemos comprometido o prometido, demuestra nuestra capacidad para ser proactivos. Y por último, hablar de las consecuencias y de los errores. Al final nosotros somos libres de actuar de una manera determinada. Lo que pasa es que no escogemos las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, cuando escogemos actuar de una manera determinada, implícitamente estamos escogiendo la consecuencia de esa manera de actuar. ¿Eso qué significa? Que al final, si yo actúo de una manera determinada, yo no estoy escogiendo lo que va a pasar después. Sin embargo, esto viene provocado por leyes naturales, leyes de la naturaleza. Es decir, si yo actúo en armonía con estos principios o con estas leyes, las consecuencias serán positivas. Si no actúo en armonía, las consecuencias no serán tan positivas. Y aquí es donde debemos ser conscientes de que al final estas consecuencias van ligadas a las acciones que tomamos y que una vez vemos estas consecuencias, probablemente pensemos que igual no lo hubiese hecho de esta forma o lo hubiese hecho de una manera distinta. Y aquí es donde realmente aparece el concepto del error, ¿no? Los errores no se pueden ni deshacer ni rehacer. Los errores están ahí para que aprendamos. Al final, nos tenemos que dar cuenta de que el éxito está al otro lado del fracaso. Por lo tanto, que detrás de cada error hay un aprendizaje. Importante, que el error, para poder gestionarlo de una forma proactiva y para poder gestionarlo de una forma que sea productiva para nosotros, lo primero que debemos hacer es, primero de todo, darnos cuenta de que hemos cometido un error, corregirlo y aprender de él para que las consecuencias de este error no se apoderen de la situación posterior. ¿Por qué? Porque si cometemos un error, no lo aceptamos y nos seguimos viendo influenciados por ese error, estamos cometiendo otro tipo de error que nos lleva al autoengaño y a la autojustificación. Y quería acabar este vídeo con una frase que para mí representa de la mejor forma posible la proactividad. Y es una frase súper famosa que seguramente conoceréis, que la dijo Mahatma Gandhi, que es ser el cambio que quiero ver en el mundo. Al final, la proactividad es el mayor hábito que puedas desarrollar. Y si tú, primero, tomas responsabilidad sobre el cambio que quieres que se produzca a tu alrededor, tú primero debes ser el que cambie y no los demás.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.